Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por venir. Santi me pide que por favor, si no os importa, os acerquéis un poco para que podáis ver bien toda la proyección de la pantalla, los que estáis más detrás. Si lo veis bien desde ahí, pues nada. Quería en primer lugar decir que con esta conferencia de hoy de Santiago Moreno comienza la programación de octubre y que especialmente en octubre se dedica a la historia. El día 21 habrá una conferencia sobre los últimos trabajos que se están realizando en Sierra Aznar, también habrá una ruta a Sierra Aznar, también habrá la presentación de un libro sobre la mano negra y contaremos también con la presencia de Manolo Garrucho, historiador de la localidad de Espera. Y bueno, todo es con entrada gratuita y simplemente en las rutas y demás hay que reservarlo en el teléfono o acercándose a la Delegación de Cultura. El teatro se abre de nuevo, esta vez con aforo completo ya por fin y sin tantas restricciones. Y bueno, para mí es un placer que el primer acto sea con el amigo Santiago Moreno y con la conferencia que nos va a dar hoy. Quería aprovechar para darle las gracias por su predisposición, porque en cuanto lo llamé del tirón me dijo que sí, casi. Y bueno, y que creo que vais a disfrutar mucho con él. También os recomiendo que su visita por Cádiz, que he tenido la suerte de ir a una y creo que de los que estáis aquí alguno también ha estado. Y bueno, también os la recomiendo. Y nada, Santiago es doctor en Historia y especialista en Memoria Histórica y en Historia del Carnaval. Y yo ya me callo y lo dejo hablar a él, que es el que tiene que contar cosas y el protagonista de hoy. Así que bueno, muchas gracias por venir y espero que disfrutéis de esta conferencia que ha preparado con tanto cariño. Un aplauso para ella, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Me van a permitir que me quite la mascarilla y voy a empezar esta conferencia, pues, como no puede ser de otra manera, por un lado, dando las gracias a todos vosotros y a todas vosotras que habéis asistido que estáis asistiendo esta tarde a este teatro Olivares Beas, que según me indica María, creo que es el primer acto desde que ha empezado ya la desescalada y demás. Y bueno, creo que es un motivo, ¿no?, para felicitarnos. Eso por un lado, y por otro también agradecer, como no puede ser de otra manera, de forma genérica, bueno, pues al Ayuntamiento de Arcos y por supuesto a la Delegación de Cultura y a la concejala Macías por haberse acordado de mí para iniciar este ciclo Octubre es Historia, que no sé si es el segundo, tercero, el tercero. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta charla que he titulado Coplas frente al fascismo, el carnaval como metáfora de la libertad. Y bueno, lo primero que voy a hacer es hablar un poco de lo que es el carnaval. Es algo que repito mucho, pero cuando me enfrento tanto en una de las rutas, como dice María, o en una conferencia o en una clase, y hay que hablar de carnaval, nunca sé el nivel de conocimiento que tienen las personas que tengo enfrente. Entonces, siempre pues comienzo un poco pues hablando de la tradición carnavalesca, por si hay alguien en la sala que no está muy puesto en la fiesta y en su origen, pues que más o menos se entere. Me temo que voy a tener que estar dando paseos del ordenador al atril, porque por un lado me gusta dar las charlas de pie, pero el PowerPoint está allí. Así que si no os importa... La conferencia la voy a dividir en cuatro apartados. Primero, ya lo he dicho, va a ser una pequeña introducción. Luego hablaremos de, bueno, cómo evolucionó el carnaval en Cádiz y su bahía, lo que son incluso, bueno, unas características similares en lo que es la Baja Andalucía. Luego, cómo se va a desarrollar
durante la Segunda República y luego nos centraremos en las coplas. Incluso he traído algunos audios para que podamos escucharlo. Decía al principio que si queríais acercaros, porque no sé si con el tamaño de la pantalla vais a ver bien las letras, porque, bueno, aunque se escuchen, pero si lo veis bien, pues perfecto. Vamos a dar comienzo y, bueno, sin irnos muy atrás en el tiempo, la fiesta del carnaval, tal como hoy día la conocemos, en realidad es una tradición que viene del calendario cristiano. Sin el cristianismo no se entendería la fiesta del carnaval. Son los 3 días previos al comienzo de la Cuaresma, es decir, 3 días previos al tiempo del recogimiento. El tiempo del recogimiento, que en el calendario cristiano pues comenzaba con el miércoles de ceniza. Entonces estamos hablando del domingo, lunes y martes de carnaval. ¿En qué se caracterizaba? ¿Qué se caracterizaban aquellos días? Pues eran los días que yo creo que la inmensa mayoría de la población, lo que se conocían como el pueblo llano, las clases populares, eran una fecha que eran esperadas, yo creo que con ansia, durante todo el año, porque estamos hablando de siglos atrás. Ya os podéis imaginar cómo era el calendario, lo que era el año. Pues trabajar, sufrimiento, miseria, cuando no una epidemia y si no una guerra. Y de repente venían 3 días donde la sociedad se podía voltear. Se podía voltear y el rico podía ser de pobre y el pobre podía ser de rico, la mujer podía ser de hombre y el hombre podía ser de mujer. Y tan es así que desde fechas muy tempranas, desde la Edad Media, pues encontramos tanto en pueblos como en ciudades ya celebrándose esta fiesta de carnaval, pero muy pronto, en cuanto entramos en época moderna, lo que podemos llamar ya siglo XVI, XVII, se va a empezar a diferenciar 2 tipos bien distintos de carnaval. Uno, el de las clases populares. El de las clases populares, que es el de la mayoría de la población, que es un carnaval que se va a vivir de puertas para afuera. Incluso se va a vivir con juegos. A ver si no me falla el PowerPoint. Con juegos que algunos pueden parecer muy inocentes, pero no lo eran, no eran nada inocentes. Tenéis una imagen, un columpio. El columpio, que hoy nos puede llevar o nos puede recordar a un juego de nuestra infancia, en los tiempos de carnaval no tenía mucha relación. Era un juego totalmente con una carga sexual muy grande. Pero había otros juegos como podían ser el saquillo. Lo estoy pasando regular, María, concejala, porque no os veo. Ni con las luces ni con las gafas. Pero me gustaría preguntaros si alguien sabe otro juego que había muy típico, que era el saquillo. ¿Alguien sabe lo que es el saquillo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues yo lo voy a explicar. El saquillo era un juego que, por supuesto, no estoy hablando del carnaval de Cádiz, estoy hablando de carnavales en general. El saquillo era un juego que consistía en coger, los días de carnaval, coger una cuerda y en un extremo de la misma poner un saco. Y en el otro extremo atarlo a un balcón. Ese saco llenarlo de garbanzos, de tierra. Y en los días de carnaval, pues, al ver tu vecino pasar, en aquel entonces, hablamos de siglos atrás, gustaba cubrirse con sombrero, mira, ahí viene. Y tú, ese saco que lo has llenado de garbanzo y tierra, pues lo tiraba por el balcón. Claro, el saco caía y con la intención de que, pues de que le diera en el sombrero y se le cayera. Pero la realidad de los días de carnaval era muy distinta. Es que el saco te daba en la cabeza y el que iba al suelo eras tú. Y eso a la gente le encantaba. Ja, ja, ja. Yo no le veo la gracia, pero gustaba mucho. El juego, conforme fue evolucionando el tiempo, fue superándose en maldad, porque a los garbanzos y a la tierra se le empezaron a sumar heces fecales e incluso planchas de metal.
Eso eran los días de carnaval para el pueblo. Y digo para el pueblo porque ese era uno de los dos grandes carnavales que celebraba, porque enfrente había otro que era el de las altas clases sociales. Ahí veíamos una antigua obra de, si mal no recuerdo, de Goya, que también nos reflejaba un poco, ¿no?, de ese tipo de celebración alocada donde la sociedad se volteaba de los días de carnaval. Pero ahora, con esta imagen, lo que vengo a reflejar es que frente a ese carnaval había otro muy distinto. Era el de la, como digo, el de la nobleza, el de la burguesía, que precisamente se celebraba, era muy distinto, se celebraba de puertas para adentro, en sus grandes casas, en teatros que quedaban cerrados, hacían bailes. Era otra forma de entender el carnaval. Y ahora yo os pregunto, ¿y el clero? ¿El clero celebraba el carnaval? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Supuestamente no, muy bien. ¿El clero hizo todo lo posible? Siempre lo ha hecho, por prohibir la fiesta. Pero, en realidad, bien que le gustaba. Bien que le gustaba. Hay documentos del siglo XVII en Cádiz que nos hablan de cómo en los alrededores del convento de Santa María, convento que todavía existe, aunque no tenga uso, pero cómo los vecinos en los días de carnaval se quejan y denuncian, repito, en los días de carnaval, ruidos de guitarreo, cante y palmas. Así se la gastaba el clero en los días de carnaval. Pero claro, esto podría ser de forma genérica los carnavales, sobre todo los carnavales urbanos, una descripción de unos primeros carnavales urbanos, unos carnavales sobre todo marítimos de ciudades, pueblos cercanos al mar, los de interior, los rurales son distintos. Pero ¿cómo va a evolucionar el carnaval de Cádiz? Hasta que llegan a aparecer una serie de agrupaciones que van cantando coplas y que en origen incluso las mujeres participaban en ellos, tanto en grupos mixtos como ellas solas, que eso es algo bastante desconocido. ¿Cómo evolucionó? Bueno, pues hay tres influencias principales, pero hoy yo voy a ampliarlo un poquito más. La primera influencia es muy fácil, son los comerciantes europeos que desde distintas ciudades llegan a la ciudad. Llegan a la ciudad a través de su puerto, a través de su muelle, un puerto que era natural hasta principios del siglo XX, que los barcos no venían, no atracaban allí, se quedaban fondeados en la bahía. Pues a través de ese muelle por ahí entraron los comerciantes de distintas ciudades, de más allá de los Pirineos, y que van a introducir su propia forma de hacer el carnaval, porque, repito, el carnaval no nace en Cádiz ni en nuestra provincia, sino que está vinculado a todo lugar donde está la religión cristiana. Pero hay otra influencia muy importante, incluso yo diría que más interesante. Los esclavos y las esclavas que vienen del continente africano, que llegan a la Baja Andalucía, también a Cádiz, y que vienen hacinados en barco después de haber sido secuestrados o capturados para su posterior venta. En Cádiz ha quedado una calle alrededor del Palacio del Congreso, que antiguamente era la fábrica de tabaco, es una calle que se llama Callejón de los Negros. Se cree que su origen de este nombre está en que en esa calle era uno de los lugares donde tenían que esperar a ser de nuevo montados, hacinados en barco y llevados a Nuevo Mundo. La idea, la cuestión es que posiblemente en esa pequeña, incómoda, inhumana estancia en la ciudad, pues posiblemente cantaran algo, algunos de sus sones, tocaran algunos de los ritmos de sus culturas, y eso de alguna manera quedara en el pueblo de Cádiz. Otra influencia, la tercera, si los barcos se van, los barcos vuelven, y vuelven con los sones del Nuevo Mundo, de las Antillas, de América. Esas serían las tres influencias principales. Pero como digo, yo os voy a contar lo que para mí son dos más, que son, creo que también muy interesantes y que no se deben de olvidar. La primera es la influencia flamenca, la influencia del pueblo gitano. Porque no hay que olvidar
que este pueblo que llega a España, que es perseguido y que se establece a lo largo de la época de la Edad Moderna en distintas ciudades y que siempre va a quedar en unos reductos apartados, marginados, pues en Sevilla no se van a mezclar, en Jerez tampoco, pero en Cádiz no, en Cádiz va a ser distinto. Esto no está estudiado del todo, pero se sabe que en Cádiz la población gitana se va a terminar mezclando. De hecho, el barrio por antonomasia del gitanerío, de la flamenquería en Cádiz, es el barrio de Santa María, en el cual es muy difícil separar quién es payo y quién es gitano. Entonces, muy posiblemente eso también ha influido a lo largo del tiempo en la forma de establecerse este tipo de carnaval de copla en Cádiz. De hecho, recomiendo ahora aquí un libro, por si os interesa el tema, de esa relación entre el carnaval y el flamenco. Estoy hablando de un investigador como es Javier Osuna y su libro Cádiz, cuna de dos cantes. Pero hay otra influencia también muy importante, que para mí que es la que le va a dar ese plus a esta forma de hacer carnaval, a esta forma de letras ácidas, de letras con mucho tinte político. Y no es este episodio, que seguramente todos sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Corte, Constitución de 1812, aunque este cuadro es de un siglo después, 1912. Pero este episodio, el asedio que sufre la ciudad y esa crisis económica que se va a transformar posteriormente, por supuesto, en crisis política y que le va a dar a Cádiz una situación especial en lo que va a ser los movimientos políticos del 19, yo creo que de alguna manera también terminará en la forma de celebrar su carnaval. Fijaros que además de este episodio, en Cádiz va a tener mucha importancia el levantamiento de Riego, a través del cual volverá a instaurarse la Constitución de 1812. O Cádiz va a tener va a haber un hecho primordial, como fue la Revolución de la Gloriosa en 1868, como ya sabéis, que terminará con el derrocamiento de Isabel II. Yo creo que todos esos episodios también van a terminar por influenciar la forma de hacer carnaval, sobre todo en las formas de escribir y hacer agrupaciones. Y no sabemos en qué momento surgen las agrupaciones que van cantando coplas. Eso no se sabe. ¿Existirían ya a finales del siglo XVIII? Es muy difícil de saber, porque en realidad, en cierto modo, estamos hablando de una contracultura. El carnaval, hasta el último tercio del siglo XIX, no va a empezar a ser controlado por la burguesía. Incluso las agrupaciones eran totalmente libres y la prensa de aquel entonces, una prensa burguesa, no va a hacer apenas caso a lo que es la festividad del carnaval. Si hace alguna vez alguna crónica es simplemente para criticarlo y decir que ha sido muy molesto, muy dañino. Pero poco a poco esas agrupaciones, que repito, no sabemos cuándo surgen, exactamente en algún momento del siglo XIX o a lo largo del siglo XIX, pues esas agrupaciones van a empezar a molestar, y mucho, por lo que están diciendo. Y eso va a hacer que los distintos ayuntamientos del último tercio del siglo XIX, como digo, pues vayan a intentar controlarlos. Traigo aquí un texto que quizá a alguno ya les suene, porque me parece espectacular. Es de prensa nacional, no es de prensa local ni provincial, y se refiere a un suceso que ocurrió en el Carnaval de Cádiz de 1870. Es del periódico La Correspondencia de España. Si no llegáis a leerlo, yo os lo leo. Dice así: la comparsa fue amonestada por la autoridad y, no habiendo hecho caso de ella y agotada todos los medios de persuasión, un guardia municipal se vio precisado a hacer uso del revólver, disparando contra el grupo. Está disparando contra una agrupación de carnaval. Este contestó a pedradas y se produjo el desorden que es consiguiente, habiendo resultado 3 paisanos heridos. La comparsa se dirigió después a la plaza de San Antonio. Si conocéis Cádiz, ¿conocéis Cádiz? ¿Sabéis dónde está la plaza de San Antonio? Ya en aquel entonces empezaba a ser centro neurálgico del carnaval oficial. A la plaza de San Antonio, donde después de untar con aguarrás el tablao dispuesto para el baile, le prendió fuego, reduciendo las cenizas. Así se la gastaban la gente de los grupos de carnaval. ¿Por qué?
¿Esto por qué sucede? Hay un enfrentamiento con la Guardia Municipal y luego van a un tablao que hay en lo que es la organización oficial del carnaval y le meten fuego. Estamos viviendo, aunque todavía aquí no conocemos qué se está cantando, pero estamos ante un buen ejemplo de cómo se está viviendo ese control que va cada vez a más de la burguesía sobre una fiesta que es por y para el pueblo. Y que la burguesía cada vez quiere controlar porque ya le está molestando. Posiblemente han mandado al guardia municipal, se ha liado una pelotera, una bronca, como se suele decir, y así acaba la cosa. Bueno, ha acabado con enfrentamientos, con heridos y con una venganza posterior de ese supuesto grupo a ese tablao que hay para un baile de la burguesía. Bueno, ustedes no nos dejan cantar, nosotros vamos a chicharrar el tablao. Entonces, ahí ya se está tomando, ahí desde luego ya hay conciencia de qué tipo de carnaval se quiere. Pero la burguesía no va a quedar contenta y va a ir a más, va a ir hasta controlarlo todo. ¿Por qué? Porque en breves pocos de años y precisamente, casualmente, cuando se instaura la monarquía borbónica de nuevo con Alfonso XII y posteriormente con Alfonso XIII, aquí es cuando van a comenzar ya los fuertes controles. Estáis viendo una hojilla con una letra tachada porque se implanta la censura. A partir de 1884 ya no se va a poder cantar lo que se quiera. Va a haber que presentar a las oficinas del ayuntamiento pues las letras y ellos, el poder establecido, dirá si se puede o no cantar. No solo eso, conforme avancen los años, se van a pedir listados de los comparsistas. Y cuando digo comparsistas me estoy refiriendo a la gente que sale a cantar en carnaval en general, no a la actual modalidad de comparsa. ¿Quiénes las conforman? ¿Dónde viven? ¿Quién dirige? ¿Quién escribe? Todo eso se va a empezar a pedir. Sin esa documentación no se va a poder salir a la calle a cantar, como sí había ocurrido hasta ese momento. Incluso va a haber algunos años de finales del siglo XIX, principio del XX, que quien quiera salir a cantar, además de todo eso, va a tener que pagar 5 pesetas, 3 pesetas. Ahí veis Alfonso XIII. ¿Cómo? Y así, a grosso modo, para no entretenerme mucho, pues llegamos a la época de la Segunda República, que es de la que voy a hablar, porque básicamente es la que yo me he especializado y la que he estudiado más. Y es que, bueno, durante la dictadura y los 2 años o 3 de dicta blanda, el carnaval no es que vaya a estar perseguido, pero sí que va a estar muy al capricho de los alcaldes de cada momento. ¿Cada alcalde le gusta el carnaval? Dejamos hacer una fiesta. ¿Que no le gusta? No hay fiesta ni concursos que ya se estaban empezando a realizar. Concursos que lo que pretendían no era otra cosa, ustedes no se engañen, lo que pretendían eran seguir una vuelta de tuerca más en el control de esas agrupaciones. Vamos a hacer concursos que ya se habían dado cuenta que las agrupaciones eran capaces de producir riqueza en las calles, vendían las coplas, en los libretos, en las hojillas, se anunciaban los comercios, eran contratados. Y los concursos lo que van a pretender es eso, subir a un escenario en un teatro, a agrupaciones y dar premios. ¿Y a quién iban a premiar? Pues a las que satisfacían más, ¿no?, al poder establecido. Y ese yo creo que es el auténtico origen de los concursos de carnaval. Pero como decía, llega la Segunda República. Llega la Segunda República y se supone que va a ser un tiempo nuevo. Y en realidad lo va a ser. Porque los que habían llegado al carnaval, al primero, al de 1932, a febrero de 1932, yo soy de la opinión que no habían vivido un carnaval tan libre, si eran gente con edad, desde muchas décadas atrás. Pero antes de eso me gustaría decir, pero bueno, ¿quiénes conforman? ¿Quiénes van a conformar ese carnaval de coplas, ese carnaval de agrupaciones? Bueno, pues he puesto un mapa en la pantalla, que no sé si lo apreciáis bien, pero es un plano del casco, de lo que hoy se conoce como el casco histórico de la ciudad de Cádiz. Lo que es el extramuro, Puerta Tierra, no se ve porque el mapa acaba en lo que es precisamente en la fortificación de la Puerta de Tierra. Pero
en ese mapa os he puesto ahí los distintos barrios de la ciudad y el porcentaje de comparsistas que vivían en ellos. De blanco al color más oscuro, al negro, el porcentaje de comparsistas. Si un barrio, por ejemplo, Cortes, el que está en el centro, o Correo, viven prácticamente nada de comparsistas, un 0,4. Sin embargo, o qué casualidad, en La Palma, aquí abajo a la izquierda, un 20% del total de los comparsistas. Y en el otro extremo, una vez atravesamos la Puerta de Tierra, Santa María y Merced, dos barrios administrativamente hablando, pero que en realidad conforman hoy día el barrio de Santa María, pues en un 8,4 y el otro un 9,2. Es decir, los barrios populares son los que nutrían a este carnaval de copla. De hecho, me gustaría acercarme al mapa para señalarlo, pero entonces en el micro no me ibais a escuchar. Pero bueno, ustedes veis el barrio de La Palma, ¿no? ¿Sí? Pues justo arriba está Hospicio y un poquito más arriba Moreno de Mora. Esos tres barrios que están separados administrativamente, hoy día es todo el barrio de la Viña. Si sumamos las tres cifras, estamos con más del 30% de los mismos. Por lo tanto, eso que siempre se ha dicho, la Viña y Santa María, efectivamente, con cifras en esta época también se daba. Pero el carnaval ya estaba organizado. Veníamos de la Restauración borbónica y el carnaval ya estaba organizado, y en realidad durante la Segunda República, no olvidemos que la República es un Estado burgués, se va a mantener la organización. El ayuntamiento va a tener un presupuesto, eso sí, conforme avancen los años, excepto en 1936, hasta donde sabemos, ese presupuesto va a ir ascendiendo. ¿Y en qué se va a caracterizar? Pues esos carnavales organizados de la Segunda República, pues prácticamente son un calco de los anteriores. Lo que pasa que se le va a dar estabilidad. Se van a hacer bailes para la clase media, para la alta sociedad. Se van a poner esornos, se van a hacer cabalgatas. Os voy a poner un par de imágenes. Ahí podéis ver una imagen de una carroza, precisamente en el Parque Genovés. Atrás el edificio que se ve es la actual, son los antiguos cuarteles del Regimiento de Infantería, hoy día Facultad de Filosofía y Letras. Y de allí salían las cabalgatas en estos años republicanos. Yo he puesto esa alegoría, esa carroza, porque es una alegoría precisamente a la República. Si os fijáis bien, lo que hay sobre la misma son unas chicas que van representando pues a la República Española, sobre todo la que está arriba en el trono, que va con su gorro frigio y la bandera tricolor en la mano. Y atrás, en esa especie de sillón, pues lo que hay son las distintas banderas de los países hispanoamericanos, las distintas repúblicas hispanoamericanas. Y un ejemplo de los esornos que ya se hacían desde antiguamente, pero que ahora van a coger también mucha fuerza, se van a mantener, esa arquitectura efímera que se va a desarrollar precisamente, entre otros lugares, en la Plaza de San Antonio, donde desde décadas atrás ya se le metía fuego a los tablaos, ¿no? o al menos aquel año de 1870 ya pasó. Esta imagen corresponde al último carnaval, que fue el de 1936, el esorno del elefante indio. Bueno, ¿y qué tipo de agrupaciones había entre el 32 y el 36? ¿O qué tipo de modalidad, hoy que estamos tan obsesionados, los coros, las chirigotas, las comparsas, los cuartetos? Pues en base era muy parecido. En vuestra pantalla, un coro. La diferencia es que los coros de entonces eran pequeños. Los grandes coros de ahora, de más de 40, 45, esas cosas, van a venir ya mucho después. Ya incluso durante la dictadura, cuando se fabrican, ¿no?, ese invento de las fiestas típicas y demás. Los coros eran pequeños, 3 voces, tenores, segunda, bajo y, por supuesto, la orquesta. En esta imagen, la orquesta
la orquesta iba sin disfrazar, y está delante, en la parte delantera de la carroza, una fotografía también del coro de 1933, Los amantes de la luna, y bueno, como particularidad, decir que los coros en esta época, las carrozas iban tirados por mulas. Había coros en carroza y coro a pie, que era algo muy parecido, pero sin la carroza. Habitualmente sucedía porque es que no tenían dinero para pagar una carroza. Las murgas o chirigotas, como se ha establecido el nombre en Cádiz, no sé si aquí en Arcos ha quedado esa tradición, ¿no?, de llamarle murgas. Las murgas pues eran esos grupos grotescos de 7, 8, 9 hombres a bombo y caja y el platillo. No llevaban guitarra. Esta imagen que veis es la reaparición de la murga del siglo XX. Y bueno, van simulando lo que fueron el origen de las murgas, la murga gaditana del siglo XX, que no era otra cosa que la ridiculización, en cierto modo, de una orquesta, con un director en el centro y distintos instrumentos, los distintos instrumentos detrás, pero todos eran falsos. Lo que hacían era tocarlos con la boca, exceptuando la caja y lo que es el redoble y el bombo. Había coros, había murgas o chirigotas, las comparsas como tales no existían, pero había otras. El origen de los cuartetos. Ya aquí vemos Las almas del otro mundo, del año 35. Una fotografía que para mí yo creo que es espectacular porque están en plena acción. Sucedió que en el año 34-35 apareció, no sé si en Zaragoza, un duende en una cocina, y eso en España, eso hizo mucha gracia y se hizo muy famoso, y en el Carnaval de Cádiz pues tuvo muchos reflejos, muchas letras, incluso algún que otra trío o cuarteto. Apenas se aprecia, pero lo que tiene delante es una reproducción de una cocina, es decir, llevaban una cocina, ¿no?, incluso, y ahí está el duende o el fantasma saliendo de la misma. Esto es para que os hagáis una idea de lo que ahora vamos a hablar, porque nos vamos a introducir ya en las coplas. Coplas en libertad, coplas frente al fascismo, es como yo lo he llamado. Porque, para empezar, el carnaval va a haber multitud de agrupaciones. La llegada de este nuevo Estado, del Estado republicano a España, va a representar para nuestra fiesta una eclosión cuantitativa. En 1931 salieron a la calle, todavía en dicta blanda, 11 agrupaciones. En 1932 casi se va a triplicar, 29. Y a partir de ahí, excepto en 1936, el número de agrupaciones va a ir en claro ascenso. En claro ascenso os voy a poner una imagen que esto después en el franquismo ni en las fiestas típicas se va a ver. Estamos viendo una murga que, como eran los gitanos lañadores, del año 35, de Manuel López Cañamaque, por la plaza de Topete o plaza de las Flores. Atrás veis, se intuye la puerta del edificio de correo, y estáis viendo pues una agrupación que va por la calle totalmente rodeada de gente. En el franquismo, en las fiestas típicas, los que iban a la calle a cantar eran los coros, y sí que iba mucha gente a verlo, pero ahí, en lo que es las fiestas típicas, la tradición de las agrupaciones, excepto de los coros, de ir a cantar a la calle se va a perder, ¿no? En la República eso se mantenía. Y claro, van a ser coplas, pues, no en total libertad, pero sí en una libertad que en un momento que hasta van a ser unas letras, unas coplas que, bueno, pues que en un momento que hasta ese punto no los habían vivido. Los autores nuevos, los autores jóvenes que van a salir, desconocían esa libertad. Y digo que no es una libertad total, porque la República como tal va a mantener una pequeña censura. Una pequeña censura que se va a escudar en la Ley de Defensa de la República del 32 y después en el 33 en la Ley de Orden Público. A pesar de que hay que pasar una censura,
yo que he estudiado las letras que han sobrevivido censuradas, o también el compañero José Fernández, que ha escrito, tiene un libro muy interesante llamado Lápiz Rojo, la verdad es que la censura va a ser muy leve. De hecho, va a haber temas que hasta ese instante no se podían tocar y ahora, como vamos a ver, se pudieron cantar perfectamente. Algunas de las letras censuradas, sobre todo, caen cuando se toca la sensibilidad del gobierno republicano de turno, como ocurrió, por ejemplo, con los tristes sucesos de Casas Viejas. No todas pasaron la censura. Y decía que copla frente al fascismo, porque ahora vosotros poco a poco vais a ir descubriendo cómo este carnaval, que ya siempre lo fue, pero ahora sobre todo va a ser un carnaval posicionado políticamente en determinadas ideologías progresistas. Incluso cuando llegue el momento van a ser muy valientes y van a hacer ciertas denuncias. Lo vamos viendo poco a poco. Primero, voy a hacer mención a las primeras coplas que salen, la del Carnaval 1932. Vamos a escuchar primero un tango del coro Los Decapitadores, que aunque no hay fotografía del coro Los Decapitadores, con este título, Carnaval de 1932, ya os podéis hacer un poco la idea, ¿no? Han echado al rey y ellos van de decapitadores. ¿Lo habéis pillado? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar, como digo, en primer término, el tango cuando la República surgía. A ver si doy con la tecla, ¿vale? Paciencia. No reinaba sobre España Norte, ahora esas consecuencias las pagan otros hombres. En Hacienda hubo despilfarro, cosa que tapaba la censura, pero hace mal tan hondo, han de ponerle cura. Hemos vivido siglos de monarquía, sufriendo descalabros y tiranía, y cuando la república va naciendo, quieren ver enmendado todo eso hierro. Es preciso más paciencia, no le paran a la obra, para ir más adelante, tenemos tiempo de sobra, todas las agitaciones aprovechan lo contrario, gozan con la lucha interna que sostiene el proletario. Bueno, ¿la habéis escuchado? Se ha entendido bastante, ¿no? La crítica ya clara y feroz hacia una monarquía que ha caído y que denuncian la censura que había, denuncian la gran problemática de la corrupción del reinado de Alfonso XIII, Hacienda, y que ahora los enemigos del nuevo Estado, los enemigos de la República, ahora quieren que en unos pocos de meses todo se solucione, lo que llevamos siglos de tiranía. Creo que es bastante, ¿no?, valiente y esclarecedor, y da un poco hasta de repelús, si lo asimilamos con el día de hoy, ¿verdad?, o con el presente, ¿eh? Y luego destaca también pues esa llamada
a la unidad ante el enemigo. La letra es de Manuel López Cañamá, que, como digo, me parece muy valiente. Luego hay una agrupación que, porque estos decapitadores tuvieron mucho éxito, pero luego hay otras que han pasado totalmente desapercibidos, pero que me parecen muy representativas por la crítica que traen. Hubo una murga que se llamó Los capitalistas fugitivos. Ya os podéis imaginar, ¿verdad? Se proclama la República y los que tienen más parné cogen todo su dinero y se van fuera de España. Muy significativo. Y luego, si me permitís, me gustaría leer un pequeño fragmento de un romancero. ¿Me lo permitís? ¿Sí? A ver si doy con él pronto. Aquí está. Esto es un romancero, ya había romancero, bueno, el romancero no es un tipo de agrupación carnavalesca que esté relacionada, nacida en la fiesta, ni en Cádiz, mucho menos. El romancero es algo que viene de muchísimos siglos atrás, pero es verdad que en Cádiz, pues a día de hoy, se ha mantenido el tiempo y ya prácticamente no, es una nueva, ¿no? Una nueva no, es una otra forma de hacer carnaval. Y este fragmento, que cortito, lo escribía y lo hacía Juan García Muñoz, el manco del jambá. Le decían manco porque le faltaba la falange de un dedo. Y el jambá en Cádiz es como se decía a la jazz band. La banda de jazz en Cádiz era el jambá, porque él tenía una pequeña batería e iba tocando los domingos, que eran los días de descanso, a las azoteas de Cádiz cuando había un bautizo, ¿no? En fin, el manco del jambá. Además, también es muy interesante porque nos habla de que cuando se queman en Cádiz los conventos en mayo de 1931, que eso, querida María, daría para otra conferencia. Pero eso ya sí, eso en otro año. Dice así: el día del mes de mayo pegaron fuego a los conventos y les juro por la gloria de mis difuntos que los frailes pasaron grandes tormentos. Un frailuco en Santo Domingo salió gritando con mucho apuro: me vuelvo republicano aunque esta noche me den 2 hostias. Corrían por la azotea y otro por la parte baja, mientras otro en una cerda se estaba haciendo un migote. Bueno, lo voy a dejar aquí porque es muy extenso y quiero contaros muchas cosas. Me voy a quedar en el carnaval de 1932 y ya había escuchado un tango de los decapitadores, este pequeño romancero, pero ahí tenéis la portada de un libreto de una chirigota que ya va a tener persecución por lo que representan y por lo que van a cantar. Y que el silencio, pues, de la represión posterior cayó sobre ellos como una losa. Prácticamente hasta hace pocos años no se hablaba de esto en Cádiz. Ya hoy día ya ha habido, de unos años para acá, varias personas que ya han alzado la voz. Sí, yo recuerdo que mi padre sí, porque... Estoy hablando de una chirigota, una murga que se conoció como Los Frailes, pero su nombre era Frailazo y sus Tragabuches, porque Frailazo y sus Tragabuches, que ve en la portada del libreto, fue una agrupación que sin problema presentó su documentación, pasó la censura, pero desde días muy pronto, desde que se conoce que van a salir, la prensa más reaccionaria de la ciudad y los sectores más ultraconservadores van a ir en contra de ella. Van a hacer todo lo posible para que se prohíba, que salga, vamos, a lo que habían estado acostumbrados hasta ese momento. Pero ahora no, ahora había más libertad. Ahora Manolo León de Juan, que era su autor, y su director Guillermo Crespillo, ahora podían salir a la calle y divertirse, ¿por qué no?, con esta representación, representando al clero, que ellos no van criticando la religión, ellos van criticando a su representante, al clero. Y más concretamente, yo creo que iban en realidad de una congregación, ellos decían una congregación inventada, pero yo creo que en realidad iban con toda la carga gaditana sobre el convento, sobre los frailes dominicos. Y ahora explicaré por qué. Los frailes dominicos era el convento de Santo Domingo era el que había salido ardiendo en mayo de 1931, estamos en febrero del 32.
Como digo, va a haber una feroz campaña, se van a escribir artículos. Recuerdo uno que decía, se titulaba Señor Gobernador Civil, señor Alcalde, ¿para qué están los bandos? ¿No? Como recriminando que esa agrupación iba a cantar. Y vaya si vaya a cantar. Va al concurso que aquel año se celebra en el Teatro Cómico y pasan a la final. Pasan a la final a pesar de que también se hace una crónica muy negativa en el diario, en el periódico La Información, que era el más reaccionario. Había tres periódicos principales. Noticiero Gaditano, más progresista, Diario de Cádiz, que todavía existe, y La Información, que era el ultraconservador. Pues ahí incluso sale una crónica, ¿no?, de las actuaciones y describen su vestimenta. Está muy bien por ese hecho, pero a ellos se lo hicieron pasar bastante mal. La cuestión es que pasan a la final, se les da un segundo premio y al final las presiones tuvieron que ser tantas que se les va a prohibir ir a la calle vestidos de fraile. Gracias a la oralidad sabemos que los niños ponían a niños y niñas en las esquinas y ellos iban vestidos de fraile. Si venía la Guardia Municipal, los avisaban y como era un disfraz, un tipo, como se dice en Cádiz, muy fácil de quitar, pues ligeramente se lo quitaban. He traído un audio que no es una grabación actual como la anterior, sino que es un audio de aquellos ancianos, ¿no?, que transmitieron oralmente muchas músicas, muchas letras, que algunas cuando nos han llegado hasta no controlar el tema no sabíamos qué era. Y si os parece, pues vamos a escuchar un cuplé en la voz de uno de estos, creo que es Manolo Malle junto a Agustín González Chimenea, a los que vaya a escuchar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con los frailes en el convento es que ninguno rezan el Padre Nuestro, se levantan toditos por la mañana y de carne con papa se comen 6 palanganas. Grielizón, ora pro novi con la cara de un cajón. ¿Qué era eso? Pues eso, una vez que aparece el libreto, bueno, ellos decían que eran los frailes. Incluso se hablaba de que todas las chirigotas después va a ser fusilada y demás, ¿no? Pero la cuestión es que ellos decían que eran los frailes. Aparece el libreto y efectivamente tenían pasodoble, tenían guajira, porque esa es otra cuestión, para hablar largo y tendido, la riqueza musical que había antes de la guerra, porque no era desde luego como hoy, los coros tangos y cuplés, los comparsas, pasodoble y cuplés, no. Había mucha libertad. Y en ese sentido tenían pasodoble, tenían guajira, que desconocemos las músicas, y el pequeño cuplé. Este es el cuplé pequeño que pretende hacer reír. No dice prácticamente nada, pero esto tuvo que ser muy hiriente para los sectores más ultraconservadores de la ciudad de Cádiz. Lo que acaba de decir, tienen que ver los frailes en el convento, aunque ninguno sabe, ni el Padre Nuestro, se levantan los tíos por la mañana y de carne con papas se comen 10 palanganas. O sea, estaban gordísimos, claro. Mientras que ellos estaban todos que no tenían ni para comer. Y ese estribillo me parece una genialidad. Kyrie eleison, ora pro novi con la cara de un cabrón. Las misas se daban en latín. Y el sacerdote, el cura, vuelto de espalda al público. Kyrie eleison significa Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ora por nosotros con la cara de un cabrón, ¿vale? La cuestión es que tenían varios estribillos. Y otro era, uno que no conocemos la música, es el que yo llamo estribillo light. Decía, quien mal anda mal acaba, dice un antiguo refrán. Y por eso Romanone debe de andar regular. Claro, Romanone, ministro de la Restauración, que el pobre hombre pues era cojo, ¿no? Y luego hay otro lleno de tachaduras en el libreto, que ya sabemos la música. Y viene a decir, porque el libreto no estaba, digamos, con el tampón de la censura, sino con tachaduras, que esto también es muy significativo, que haya llegado muy pocos libretos de esta murga y encima con tachaduras, ¿no? Pero venía a decir, viva María, viva el Rosario, dicen pa' sus adentros estos tiranos. Viva María, viva el Rosario,
a mí me la hace el pueblo con las dos manos. Y yo decía, ¿esto cómo se canta? Y un día haciendo una ruta por Cádiz, se me acercó un amigo de Carmona, Manolo López Vera, y me dice, yo sé qué música es esa. Eso es el cántico de los dominicos del Rosario de la Aurora. Viva María, viva Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha inventado. Y digo, oh, no. Viva María, viva Rosario. Dicen, pasos adentro, estos tiranos, viva María, viva Rosario. A mí me la hace el pueblo con las dos manos. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, época de libertad donde se podían decir todo este tipo de cosas. Pero como digo, esta libertad en realidad luego iba a salir muy cara, porque los sectores más ultraconservadores de la ciudad no iban a olvidar lo que ha sucedido en 1932. Simplemente lo dejo ahí. Hay otro episodio. Bueno, ahí vemos una imagen del barrio de San José, el barrio de los Extramuros, que también tenía un porcentaje muy alto de los comparsistas, de la totalidad de los comparsistas de Cádiz, el 10%, que era un barrio de gente de la pesca, del mar, de huertanos, y detrás podéis ver la iglesia de San José, que todavía existe, que es del siglo XVIII, pero para que os hagáis una idea. Hay otro episodio también muy desconocido, pero me parecía muy interesante, que viendo el tiempo que llevo, voy a aligerar un poquito. Es el coro también del año 32, Danton a los libertadores franceses. Totalmente un homenaje desde la República Española a la histórica República Hermana ya francesa. Ellos van de sans-culottes, como los podéis ver, con su camisa blanca, pantalón a rayas y dos cintas, o un fajín y una cinta, cada una con una tricolor, la francesa y la española. Podéis decir, ¿tú cómo sabes eso si está en blanco y negro? Porque en la descripción que hacían a la hora de pedir para ir al concurso, ellos lo describieron. Y por supuesto que no se olvide el gorro frigio republicano. ¿Ellos también van a tener problemas en Cádiz? No, en Madrid, porque ellos van a ir ellos van a ser contratados por el Circo Price, que era algo que hasta ese momento pues se venía haciendo mucho. Bueno, las agrupaciones, ya en el siglo XIX hubo agrupaciones del Carnaval de Cádiz que llegaron hasta Argentina y Uruguay, ¿no? Pero ellos van a Madrid, van al Circo Price, son un fracaso. Son un fracaso, algo que no se terminaba de entender de lo que era la historia de nuestro carnaval, porque el año 31 había ido una antología, el Conjunto Hércules, a grabar 8 discos de pizarra, que actuaron varias semanas, tuvieron mucho éxito, y al año siguiente van ellos y, según recordaban los viejos coristas, pues un total fracaso, pero nunca decían por qué, solamente decían que la República estaba recién instaurada. Gracias a la oralidad hemos podido vislumbrar el porqué. Ahí veis un anuncio de una revista de Madrid con el del Circo Price, anunciando al coro. Esto es una pequeña transcripción del anuncio que hace el ABC el 18 de marzo del 32. Y aquí me voy a detener, porque aquí José Mena Ortega todavía vive, era un niño en aquella época, exiliado, décadas después, y un concejal del primer ayuntamiento democrático del año 79 en Cádiz por el Partido Comunista. Y la cosa es que él tenía un recuerdo muy interesante y que me enlaza con la historia de Danton y de su fracaso en Madrid, y que dice así: los Pamplis fueron a cantar a Madrid. Los Pamplis fue un coro del año 35, que luego hablaré de ello. Un comparsista que salió con Macías Rete, pintor fino bien parecido, llamado Montes de Oca, me lo contó mucho más tarde, siendo yo concejal. Y me decía que en el teatro donde actuaron, en el patio de butacas, se ubicaron provocadores falangistas para cantar el Cara al Sol. Y aunque eran una minoría, resultaron siempre muy virulentos y provocadores. Y llevaban a gala la dialéctica de la violencia y las pistolas. Total, que al final se pusieron a gritarles y tirarles objetos y tuvieron que ir de allí apresuradamente, sin tiempo para poder cambiarse. Ya luego, en la calle, ocultos por gabardinas y prendas de abrigo, los coristas fueron identificados por estos agitadores, gracias a las zapatillas del tipo, y le dieron una paliza mortal. La oralidad, a mí me parece una fuente histórica fantástica, pero a veces hay que tener cuidado porque décadas después te juega malas pasadas. Y el fondo de esta historia es real, pero hay varios detalles que José Mena
se equivoca. Yo creo que no son los Pampli, porque el coro de los Pampli nunca va a ir a Madrid a actuar. La única agrupación que va a Madrid durante la República a Madrid es Danton o los Libertadores franceses. Fracasa como Danton o los Libertadores franceses. Y él habla de falangistas. La falange no está fundada en el año 32, pero sí están fundadas las juntas de ofensiva nacional sindicalista, los JON con Ramiro de Ledesma como fundador. Si vamos a la prensa nacional y de Madrid, de las hemerotecas de Madrid, veremos cómo en aquella primavera del año 32 ya están llevando la dialéctica de la violencia y las armas a la calle. Mi hipótesis es que este coro sufrió en aquella primera actuación, yendo como iban vestidos, homenajeando a la propia República, pues sufrieron aquel ataque. Aquel ataque yo no sé si le darían paliza mortal o no, pero desde luego el abucheo y el fracaso sí, porque las agrupaciones muchas veces, había ocurrido el año anterior, había ido para varias actuaciones y al día siguiente vuelven a actuar, según dice la prensa, y se vuelven para Cádiz del tirón. ...1933, vamos a avanzar en el tiempo... 1933, vamos a seguir viendo ejemplos de compromiso social y político. No tenemos la música de esta agrupación que él ha usado para el cartel. De hecho, no sabíamos ni quiénes eran hasta hace poco. Estamos en el Parque Genovés, es el comienzo de la cabalgata, donde suponemos, he invitado a algunas agrupaciones para que vayan entre las carrozas y aparecen estos señores que van ataviados con unas chaquetas y unos sombreros de copa, no se sabía de qué iban. Este es el coro a pie, los tiempos cambian. Como digo, se desconoce la música y la letra, pero hace poco un investigador, amigo mío, como es Kiko Camacho, la ha conseguido, pero no ha dado tiempo, está de vacaciones y no ha dado tiempo que me las pase, pero debe ser muy curioso mirarla, leerla. La cuestión es que, para que veáis ese nivel de compromiso, se llaman Los tiempos cambian. ¿Sabéis de qué van? No sé si lo veis bien o no. ¿Ni idea? ¿Cómo? No. Van de la burguesía. Van, dentro de sus capacidades, van muy bien vestidos. Pero lo importante es que os fijéis en sus manos, porque llevan picos, palas, martillos, azadas. Los tiempos cambian y la burguesía va a tener que ponerse a trabajar. De eso va el coro a pie. Como es la imagen del cartel y se ha distribuido, si queréis, fijaros bien, porque, como digo, debe ser de lo más interesante. Otra agrupación que nos va a hablar en contra, a favor de la democracia y de los primeros intentos golpistas que va a sufrir la República Española. Estoy hablando de los Caníbales de Villacisneros, que a lo mejor queda ya cuadros, ¿eso qué es? ¿No? Porque ellos van de una especie de tribu caníbal, con todo de negro, con una especie de taparrabos, en el centro los dos autores, Antonio Clavaín y Antonio Girón. Pero claro, ¿quiénes son los Caníbales de Villacisneros? ¿Quién fue a Villacisneros? Estamos en el Carnaval del 33, en agosto de 1932 ha habido un golpe de Estado que no ha triunfado, el golpe de Estado del general Sanjurjo, que en realidad hoy día sabemos, si hay historiadores en la sala, ¿verdad?, que en realidad fue un ensayo para lo que estaban preparando y para lo que vendría años después. La cuestión es que ese golpe no triunfó, se detuvo a muchos implicados, se juzgaron a otros tantos y muchos de ellos pues fueron condenados, que salieron del propio puerto de Cádiz. ¿A dónde? Se les desterró a la isla de Villa Cisneros. Entonces estos autores de carnaval los representan como unos auténticos caníbales. No conocemos, si conocemos sus letras, no conocemos su música. Pero voy a poner ahora un pasodoble en torno a este golpe de Estado de otra agrupación como fueron los Zapateros Criticones, un pasodoble que se ha grabado recientemente en un próximo disco que va a salir de coplas inéditas de la Segunda República
y que habla, ¿no?, del 10 de agosto y cómo la gente del carnaval han visto ese golpe y, por supuesto, un golpe que no ha triunfado. Estos son los zapateros críticos. El 10 de agosto del que ha pasado, andaba España sobre un ambiente muy delicado. Hubo quien se sublevó y todo vino a parar en un fracaso para quien al pueblo quiso engañar. Había carrera como tirito y calzoncillos que iban de brinque chorreandito. En nuestra tierra nada ocurría y sin embargo estaban tramando una villanía. No sé con qué autoridad unos cuantos despechados querían al pueblo atemorizar, pero le hicieron saber que aquellos tiempos pasaron y jamás han de volver. A pesar de todo me supo mal cuando vi a los moros desembarcar. Después que el ejército padeció por querer al moro civilizar, vinieron dispuestos a castigar. Musicalmente, el pasodoble tiene dos partes bien diferenciadas. Yo me quedo con la primera, que me parece mucho más bella. La segunda está como, no sé si decir, un poco rematada de manera un poco regular. Usted me perdona, don Manuel López Cañamaque, por lo que estoy diciendo. Y bueno, la letra también es muy interesante porque nos está describiendo un hecho muy desconocido. Y es que sabíamos que en Cádiz el golpe no había triunfado, ya había habido una gran manifestación y que Manuel de la Pinta, el alcalde, se puso al frente y al saber de que en Sevilla tampoco pues había triunfado, se le dio una iluminación especial al ayuntamiento, pero lo que apenas sabíamos es que efectivamente habían llegado regulares al muelle de Cádiz. Y según la letra incluso desembarcaron, ¿no? Y que hizo, bueno, pues que la gente se atemorizara. Es una letra también que refleja un poco, creo yo, de inocencia, ¿no?, por parte del autor. Vámonos a 1934. Esta era la letra. Y en 1934... también va a haber referencia a las segundas elecciones que se celebraron, ¿no?, en la República Española, las de 1933, donde la mujer vota por primera vez en España y salen victoriosas las derechas. En las primeras elecciones del 31 salen los republicanos, los socialistas, y ahora va a salir una especie de coalición entre el Partido Radical, partido podemos llamar de centro-derecha, y la CEDA, ¿no?, que era el partido más fuerte de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Por ejemplo, los betuneros revoltosos tienen un cuplé en torno a este tema, sobre la victoria, ¿no?, de las derechas, pero me voy a quedar con esta agrupación que son los Piratas de Singapur, porque hay que decir que, bueno, efectivamente hay una crítica a cierta, como estamos viendo, ¿no?, a ciertas ideologías más conservadoras, pero la gente del carnaval va a ser bastante valiente porque cuando sea necesario criticar a un gobierno que sea de izquierda, también se va a hacer. En esta copla de los Piratas de Singapur, precisamente, se va a criticar la ley de vagos y maleantes, que no la va a traer un gobierno de derecha, sino el gobierno republicano socialista. Escrita por Manolo León, pues también es bastante contundente. Vamos a escucharla. De todas las leyendas famosas, la más graciosa que
se ha inventado, en la que se titula la ley del mar. Y aunque parezca rara, tiene mucha explicación, que se persiga al maleante, pero el obrero es respetable. Son los que sufren en la nación, los que producen con su sudor. No puede ser maleante ni bajo de profesión el que no tiene trabajo y le niegan protección. Hay que aplicar esa ley, pero con mucho rigor a los burgueses que son los amos, que solo quieren la explotación, a los tiranos capitalistas, que son los vagos de profesión, que se enriquecen con la sangre del obrero, que están viviendo a costa de su sudor. Como podéis ver, ¿no? Una letra muy contundente. Bueno, nosotros podemos ser de ideas progresistas, pero cuando no estamos de acuerdo con algo, pues lo decimos, ¿no? Claramente, de todas las leyes más famosas. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿a ligero? Vamos a entrar en 1935. Unos meses antes ha ocurrido una huelga revolucionaria en Asturias y se ha reprimido duramente. Se han hecho 30.000 presos, se han fusilado, se han asesinado vilmente a gran cantidad de mineros sin un juicio justo, y en el carnaval de 1935 eso se va a denunciar. Se va a denunciar eso, pero también se van a denunciar porque conforme va avanzando el tiempo, los autores de Cádiz están palpando algo que se está viviendo en el ambiente en España, ¿no? Entonces, primero os voy a poner no un tango, sino es como una especie de pasodoble, canción que cantaba el coro Los Pamplis con relación a la Revolución de Asturias, que me parece aparte de una bella música, una letra estupenda. Y luego una copla inédita, con música inédita también, que se ha grabado y yo la traigo hoy aquí, no está publicada todavía, en torno a cómo las derechas, pues, cada vez que había elecciones, pues eran su forma de entender las mismas. Luego lo explica un poquito más, esto no lo digo yo, esto lo explica perfectamente un conocido del compañero Antonio Ortega, como el catedrático Diego Caro Cancela, ¿no? Y las dos formas, básicamente, sí, las dos formas de que va a haber de desarrollar las elecciones generales que vendrán posteriormente, ¿no? Las de febrero de 1936 entre el Frente Popular y el Frente Antirrevolucionario. Pero vamos a ir por partes, vamos a escuchar primero la canción de Los Pamplis. Este es el coro Los Pamplis en su carroza, en la actual, ¿no? Lo que sigue siendo la Plaza del Mercado. Ya entonces los coros iban en Cádiz allí a hacer sus cantes, ¿no? Y estos Pamplis pues tenían esta canción. Aunque demuestra alegría este grupo que le canta, de cuando en cuando se asoma un sollozo a la garganta. Sabemos que habrá familia que con lo rico le llore a una víctima inocente que engañaron las pasiones. Aunque nos llamemos Pamplis, no carecemos de sentimiento, y esa pobre criatura no se nos cae en el pensamiento. Pero como no es posible decir lo que se siente, esperemos que dominen otros hombres más conscientes. Esa sangre derramada solo por saludez, puede ser que aquí en España haga falta alguna vez. Los hombres que cada día nos hablan del cristianismo trajeron para vencernos a quien no acepta el bautismo, y en ese tratan absurdo el enemigo
letra de Manolo López Cañamaque, como podéis haber podido escuchar, es totalmente premonitoria, sobre todo por lo que va a suceder año y medio después. Ha habido una huelga revolucionaria, la conocida Revolución de Asturias, se ha llamado al ejército profesional español, al ejército de África, y ha arrasado los pueblos de Asturias y de León. Y es denunciado claramente. Como también a continuación va a ser denunciado a través de un pasodoble que también tiene una música preciosa, por una murga o chirigota de Antonio Girón, que se llama Los Veloneros. No va a denunciar, no va sobre el tema de la Revolución de Asturias, va más bien en el arrepentimiento que puede tener alguna por haber votado a las derechas en noviembre del 33, claro, estamos en el 35, y nos descubren parte de las formas que en aquel entonces, pues, parte de este sector ideológico tenía de entender las elecciones, que no era otra sino la que había traído desde los tiempos de Antonio Cánovas y Sagasta, es decir, compra de votos y demás. Vamos a escucharlo. Esta es la imagen de los veloneros, la murga Antonio Girón. Hace tiempo sabemos por algunos señores que trabajo va a haber. A ver si es que resulta que van a presentarse a lesiones otra vez. Nos parece que estamos algo escarmentados y si así llega a ser, salgan de diputados por los trabajadores, pero para San José, que se dejen de cuento y de rutina y no engañen a los padres de familia por sacarle los líos y dar puchero, que más tarde lo que sirve de veneno. Estas son las propagandas para poder gobernar y luego un pueblo ametrallar en cuanto se pide paz. En una mano el rosario y en la otra un puñal, tapándose con el manto que le llaman caridad. Bueno, como supongo que habéis escuchado, la referencia es muy clara, ¿no?, a la forma de entender la política en aquel entonces por cierto sector o por ciertos partidos. Sí que es verdad que hay una pequeña referencia, ¿no? En cuanto se pide pan, ¿no?, a un pueblo se ametralla. Es del año 35, Carnaval 35, está claro que nos habla del tema de la represión al pueblo asturiano. Como sé que vamos regular de tiempo, paso directamente a 1936 a explicaros un poco la historia de un pasodoble y de una agrupación que a día de hoy, entre los más aficionados al carnaval, ya suena bastante, porque, como digo, el anterior de los veloneros os lo he puesto casi como un adelanto, como una primicia de un trabajo que va a salir en breve. Pero, como digo, en el año 36 ya hay autores que reflejan claramente por un lado, el miedo que se está viviendo en Europa, el auge de los fascismos o del fascismo italiano. Se nombra en la letra siguiente directamente a Mussolini y al que ellos opinan, más concreto su autor, Antonio Girón, opina el que es, o el que iba a ser, el que estaba destinado a ser no su representante, pero sí quizás su igual, ¿no? Estoy hablando de José María Gil Robles, que era, el representante máximo parlamentario de las derechas, pero ojo que han llegado las elecciones de febrero del 36
y el Frente Antirrevolucionario ha sido derrotado por mucho que diga cierta historiografía revisionista en la actualidad. En la provincia de Cádiz esto fue estudiado hace ya varios años. Se publicó en 1987 un libro que os recomiendo, Elecciones y partidos políticos en la Segunda República en la provincia de Cádiz. Aquí, desde luego, ganó el Frente Popular con el 60% de los votos. Y ojo, que Antonio Girón no pertenecía a ningún partido político hasta donde sabemos, pero él, como autor de Carnaval, pues va a escribir lo siguiente. Una letra que no iba en el libreto, no está en los libretos de los vendedores de agua de cántaro del siglo XIX, que son estos señores que están en la pantalla, y que se conservó durante mucho tiempo en el recuerdo de un niño que, bueno, murió hace poco, muy mayor, ya con 90 y tantos años. Estoy hablando del bailador de Bendito, un afamado bailador de Cádiz, que era un niño en aquella época y recordaba muchas coplas de Carnaval, y gracias a José Antonio Valdivia y a Kiko Camacho, pues hace unos años lo entrevistaron y se pudo recuperar. Voy a poner un pasodoble que es Por fin parece, y que con él ya pasamos rápidamente a las conclusiones, no sin antes dejaros con esa icónica foto de esta agrupación. Esta es la foto de estudio que se hacían todos los grupos y que han sobrevivido algunas de ellas antes de salir a la calle. No, pues ahí están haciendo el paripé de como que echan agua, ¿no?, en los vasitos y demás. Ahora viene la foto realmente potente, que es la foto en la calle, donde posiblemente después de haber cantado esta copla, que como digo, se tuvo que hacer después de la impresión de los libretos, porque las elecciones fueron justo antes de Carnaval, pues se les ve a ellos en la calle pues demostrando lo que sienten. Aquí los vemos, pero yo hago así para que se vea más claro, todavía más claro. Ya era hora que se diera cuenta al pueblo y trituraran al fascismo con rigor. Ha dado Cádiz bien la nota resonante con darle votos al gran Frente Popular. 30.000 presos significan libertad. Hombre honrado, hermano nuestro, por capricho de un traidor. Que Gil Robles el llamado, Mussolini el dictador. Pues no, porque fuiste fe en el corazón de todos los españoles. Votó por el porvenir del trabajador, sin venderse a los traidores. Mujer, votaste por fin por la libertad del honrado proletario y la limosna de pan que sirvieron a los bandidos. ¡Viva el Frente Popular! Ahí tenéis otra vez la imagen en la parte inferior, y en la parte superior, la he traído como curiosidad, es la plaza de San Juan de Dios, el ayuntamiento, y es una fotografía que pertenece al archivo privado de la familia Manuel de la Pinta, del que era alcalde republicano en Cádiz. Es el día de la celebración de la victoria del Frente Popular, 16 de febrero del 36. Al lado también podéis ver la letra. Y bueno, vamos finalizando, porque creo que vamos muy mal de tiempo, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Sí? No se debe hacer las conferencias muy extensas. Pero bueno, esta fue, como decía, esta fue la lucha de unos hombres, porque las mujeres en aquel entonces habían quedado totalmente fuera, ¿no? Iba a decir un segundo plano, yo diría un cuarto, un quinto. No hay agrupaciones de mujeres, es lo que se había convertido el carnaval desde finales del siglo XIX. Pero como decía, esta es muy brevemente la lucha de unos comparsistas y de sus agrupaciones y de sus inquietudes. Iba a decir sus inquietudes fiesteras, folclóricas, pero también sus inquietudes políticas,
e ideológicas, porque por un tiempo se sintieron más libres y lo desarrollaron frente a las persecuciones que se vivieron, incluso durante la República, como el caso de los frailes. Incluso hay una anécdota del coro, a pie, esa, la del cartel. Los tiempos cambian. El hijo del señor que está en el centro, que ahora va a volver a aparecer, Rafael Luna Bruzón, recordaba, me contó posteriormente, que cuando iban a la calle y los acosaban y decidieron irse del centro de Cádiz, irse para su barrio a cantar al extramuro, a San José. Y subiendo la cuesta de las Calesas se cruzan con una carroza, un coche de caballo, una calesa, donde va el alcalde, Manuel de la Pinta, y le dice, pero ¿dónde vais? ¿Dónde van? No, nosotros nos marchamos ya porque estamos cansados, que es que no nos dejan cantar. Hay que decir que los tiempos cambian, eran gran parte del año anterior de los frailes, ¿no? Pero hombre, si yo he dado orden a la Guardia Municipal que dejen cantar libremente a las agrupaciones. Y dijo este hombre, el director, sí, señor alcalde, usted habrá dado orden, pero usted habrá dado orden hoy, a saber qué pasa mañana cuando ya no dé usted la orden. Y la verdad es que estuvo muy acertado porque a partir del 18 de julio del año 36, Cádiz y la provincia y Arcos, como sabéis, va a ser tomada rápidamente por los sublevados, y dentro de la represión violentísima que se va a desatar, la gente del carnaval pues la va a sufrir de todas, con unas cifras lo que yo creo que son unas cifras muy altas, ¿eh? Hay más de un centenar de represaliados. Ahí tenéis puesto un esquema que me parece muy icónico, ¿no?, de lo que se pudo hacer el estudio de la muerte, del asesinato del director de los frailes, Guillermo Crespillo, y quien estaba detenido junto a él, Manuel Peña Barleta, que era su vecino. Él no había salido en chirigota, pero sus hijos sí. Y parece ser que los detuvieron juntos, y al no estar los hijos parece que se llevaron al padre y los asesinan, ¿no?, en una fecha muy temprana, 2-3 de agosto de 1936. Pero esto no solo hizo que se perdieran vidas, trabajo, pertenencia, que también perdimos el patrimonio. Se perdieron varias colecciones. Yo conozco hasta 3 colecciones que había en aquel entonces dedicadas al carnaval. El propio Antonio Girón. Antonio Girón contó él mismo, porque sobrevivió, que él tuvo que quemar disfraces y quemar libretos por temor a lo que estaba viendo pasar a otros compañeros. O José Gómez el Titi, que tenía una maleta repleta también de libretos, hojillas antiguas de carnaval, y que se tuvo que desprender de las mismas. No, eso no solo ocurrió en Cádiz. La familia del tío de la Tiza, un autor mítico de finales del siglo XIX, que moriría en 1912. Fijaros, había pasado años, ¿no? Pues la familia se deshizo de mucho material en donde vivían, ya creo que era en Sevilla, por temor a lo que les podía pasar. Pero no solo eso. Ahora se está estudiando mucho cómo se conformó el ejército franquista, más allá del ejército profesional, de los regulares y los legionarios, de los que se suponían que entraban voluntarios al mismo y los mandaban al frente. En la pantalla podéis ver a José Quintana Barreiro. José Quintana era un chirigotero muy joven del barrio de la Viña, albañil, afiliado a la CNT sin más, que va a ser detenido en agosto, y en octubre le perdemos la pista. ¿Fue fusilado? No. Cuando volvemos a tener documentación de José Quintana, ya está en el frente. Es decir, por este caso y por otro, sabemos que se estaba deteniendo gente, y se estaba deteniendo gente y hacía falta gente en el frente. Hay un libro muy interesante, Los soldados de Franco, que yo os recomiendo encarecidamente, porque muchos de estos comparsistas también tuvieron que marchar.
yo no pongo en duda que alguno lo hiciera porque ideológicamente quisiera, pero me da la impresión que la mayoría lo hizo de forma voluntaria, pero forzado por la situación en la que se vieron, ¿no? En la que se metieron sometidos, como ocurrió con José Quintana. Y, por supuesto, los topos. Los topos, como uno de los grandes autores del Carnaval de Cádiz, posiblemente entre los tres, no, uno de los tres más importantes, el Tío de la Tiza, Manuel López Cañamaque, que lo veis en la pantalla, y posteriormente vendría Paco Alba, ¿no? Manuel López Cañamaque se tuvo que esconder un tiempo, como digo, también. Y otro que se tuvo que esconder, y esto no lo sabemos hasta hace poco, fue el propio director de Los Tiempos Cambian, que es el señor que está en el centro, que lleva, en vez del sombrero de copa, lleva una especie de sombrero cordobés. Este que yo antes he contado, que tuvo esa vivencia, ¿no?, con el alcalde y la alcaldesa, y que vuelvan ustedes a cantar, no queremos ir a cantar. Bueno, pues a su hijo me contó que cuando empiezan a desaparecer gente, pues claro, él es del barrio San José, tiene una barca, no sé si conocéis Cádiz, la carretera que une San Fernando con Cádiz, la parte de Torregorda. Bueno, pues me contó su hijo que él tuvo que coger su barca e irse a alta mar. ¿Y qué hacía? Pues que de noche iba a la orilla y le entregaba a su mujer, pues si había pescado, pues algo lo que hubiera pescado, y si no, la mujer le llevaba algo de comer. Y así estuvo nada más y nada menos que 2 meses. De este señor no hay documento que le vincule con la represión franquista, porque sobrevivió, pero obviamente es un represaliado más. Y ya por último, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? La que fue la definitiva prohibición. El carnaval, el bando sublevado lo prohíbe en toda su zona en febrero del 37, con la excusa de la guerra, cuando acaba el conflicto, abril del 39, y va a aparecer el supuesto carnaval de 1940. Aquello nunca sucede, se vuelve a prohibir ya definitivamente en toda España. Lo firma Ramón, nada más y nada menos que Ramón Serrano Suñer, y a partir de entonces es la muerte literal de la inmensa mayoría de los carnavales de España. Los que van a sobrevivir, como el de Trebujena, como el de Casas Viejas, de alguna manera, como el de Cádiz, lo harán porque los propios supervivientes de la fiesta lo mantendrán durante muchos años ocultos. Y bueno, creo que me he pasado un poco. Traía también documentación de un par de municipios, pero me la voy a saltar porque creo que es bastante, os habré puesto ya la cabeza como un bombo. Así que muchas gracias María por haberme llamado, encantado de estar aquí, y si ahora tenéis alguna duda, alguna consulta, pues es el momento. ¿Alguna cuestión? Ahora se os ve. He estado hablando todo el rato a la oscuridad. ¿Nada? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Bueno, pues si no queréis nada, María, te pido por favor que subas un momentito. Sí, tú. Porque recientemente yo he publicado un libro con la editorial UCA de la Universidad de Cádiz, que lleva por nombre Las coplas del Carnaval de Cádiz durante la Segunda República, que tiene un estudio introductorio que corresponde a un capítulo de la tesis al que habla del carnaval republicano, no a la represión. Y luego, pues, la Universidad de Cádiz pues me animó a que... todavía me estoy acordando de ellos, que transcribiera todas las coplas que habíamos podido, me tengo que poner esto, ¿no? Que habíamos podido aglutinar durante años. El libro son 450 páginas, las coplas son 300. No están todas, por supuesto, hay letras que ya se han perdido para siempre, porque dudo que, por ejemplo, había agrupaciones, eso no lo he dicho antes, había agrupaciones en Cádiz, que es lo más parecido al carnaval callejero actual, que eso era
otra característica del carnaval republicano, y es que no todas las agrupaciones estaban obligadas a ir a concurso, como había ocurrido décadas atrás. En la República hoy vas a concurso o tú podías ir a la calle a cantar, que es algo bastante también similar con el día de hoy. Muchas de esas letras que no se vendían en libreto, pero sí estaban en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, también se han transcrito. Y solamente en agradecimiento por eso te quería hacer entrega de un ejemplar para que tú a su vez se lo hagas llegar a vuestra biblioteca municipal, ¿vale? Así que muy agradecido. Gracias. Y si ustedes quieren un vaso, pues ahora nos tomamos algo, ¿no? Gracias. Yo lo tengo en casa. Ah, sí. Me regalé algo.